noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos al estudio bíblico de este día jueves. Les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos. Vamos a leer del capítulo 6, los versos del 13 al 20. Carta a los Hebreos, capítulo 6, los versos del 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Oremos. Soberano Dios y buen Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. ¿Cómo no hacerlo, Señor, si tú eres el creador de los cielos y de la tierra? A ti sea toda la honra, toda la gloria, todo el imperio, el poder, la potencia, porque eres tan bueno con nosotros. Tan grande eres, Señor, que aún así nos miras con ojos de misericordia a cada uno de tus hijos. Oh Padre eterno, te rogamos, Señor, que en este momento tu palabra, Señor, sea mostrada delante de nosotros, para que podamos poner por obra todos tus dichos, para que podamos hacer tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, porque podemos reunirnos a través de este medio virtual. Gracias te damos, Señor, porque en todo momento sabemos que tu presencia está con cada uno de nosotros. Te rogamos bendiciones para todos los que nos escuchan en las casas, Señor, que tú los protejas y que en todo momento, Padre eterno, tu manto de poder no se aparte de ellos. Y ahora, Padre bendito, te pedimos, Señor, que no haya ningún estorbo, ninguna molestia, que podamos dedicarnos a escuchar tu consejo, tu palabra, Padre bendito, para que quede grabada en nuestra mente y quede guardada en nuestro corazón. Padre eterno, que toda la honra y la gloria sean para ti. Oramos en el poderoso y gran nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Quiero empezar en esta noche, mis queridos hermanos, haciendo una diferencia en dos ideas que a menudo el hombre, las personas, tienden a confundir. Miren, estas dos ideas son lo que significa la confianza y lo que significa la esperanza. Quiero hablarles en primer lugar humanamente de cómo el hombre, cómo las personas, cómo el ser humano ve la confianza y cómo ve la esperanza. Miren, la esperanza humanamente se refieren a hechos o sucesos que se dan y que tienen la cierta certeza de que podrán cumplirse. ¿Sí? Esa es la esperanza. En cambio, la confianza va un poco más allá. La confianza son los medios que se tiene para que esta esperanza pueda darse, pueda llevarse a cabo. Por ejemplo, hay una persona que quiere emprender un negocio
Sí, esta persona tiene la esperanza de que ese negocio le va a rendir según lo que él espera, le va a dar buenas ganancias. ¿Por qué? Porque tiene la confianza de que está preparado para poder hacer que este negocio rinda. ¿Sí? Yo inicio un negocio, sí, y espero ganar tanto. ¿Por qué? Porque confío en mi capacidad, confío en los medios que yo tengo para que esto se lleve a cabo. Humanamente se piensa así de estos dos términos, pero yo quiero decirles que la esperanza del cristiano es totalmente diferente, va por otro rumbo. La esperanza del cristiano es aquella que se fundamenta en la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia. La esperanza del cristiano es aquella que no está viendo lo que ocurre alrededor, no, sino que se fundamenta en la palabra de Dios. Y aquí que es importante, por eso es importante la esperanza del cristiano, la esperanza fundamentada en la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, ¿por qué? Porque es un motivo de ¿qué? De purificación. Un motivo de purificación teniendo en cuenta de que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Entonces, la esperanza en que nosotros tenemos de que nuestro Señor va a venir por nosotros muy pronto es suficiente motivo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos purificarnos día a día. Miren lo que nos dice la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3, los versos del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y miren el consejo de Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos, aquí está la esperanza, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos que semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel, miren, todo aquel, verso 3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Nosotros debemos buscar purificarnos todos los días, vivir en santidad todos los días. La esperanza de que vamos a compartir con un Dios santo en la eternidad es suficiente motivo ¿para qué? Para que busquemos la purificación, la santificación delante del Señor. Con mucha pena he visto en algunas iglesias que hay un eslogan, no le puedo llamar de otra forma, que dice, aquí la casa de los imperfectos. Queridos hermanos, la iglesia no es la casa de los imperfectos. La iglesia es la casa de los santos, de los separados para el Señor. Sí, ingresamos a la iglesia quizás como personas imperfectas, es correcto, pero estando en la iglesia no podemos mantenernos en ese estado de imperfección. Si ya conocimos al Señor, si ya lo hemos declarado Rey de nuestra vida, nosotros debemos buscar la purificación, la santificación todos los días. Ya no somos imperfectos, ahora estamos buscando la santificación delante de nuestro Señor. ¿Por qué más es importante la esperanza fundamentada en la palabra de Dios? Bueno, pues como leímos, porque es la firme ancla de nuestra alma. No sé, ustedes tienen que haber visto quizás en algún documental, o algunos han de haber tenido la oportunidad de viajar en estos grandes cruceros, unos barcos enormes, mucho más grandes que aquel famoso barco Titanic, mucho más grandes, encalado en eslora, mucho más grandes.
Y uno se pregunta cómo estos barcos en algún momento pueden encallar en un puerto seguro o quedarse quietos sin moverse para que las personas puedan bajar a las islas las cuales visitan. Pues queridos hermanos, lo hacen porque tienen dos pesadas anclas que penetran en el suelo marino y no permiten que el barco se mueva. Sí, podrá tener un pequeño vaivén por el oleaje, pero el barco no se va a mover de un lado para otro, no se va a ir, no se va a salir, no se va a virar. Es precisamente esto lo que es la esperanza para el creyente, para el cristiano. Es el ancla de su alma, es decir, aquello que nos da seguridad, que nos libra de la angustia en los tiempos de tribulación. Miren lo que nos dice ahí mismo, perdón, en la carta a los Hebreos, lo que acabábamos de leer, el capítulo 6 y el verso del 18 al 19, miren, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, son dos cosas en las cuales nosotros tenemos que tener la confianza de que Dios no nos va a mentir, que Dios no nos miente. Tengamos, ¿qué dice? Un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de qué? De la esperanza. Yo siempre he dicho que asirse de algo no es simplemente tomarse así de la mano. Asirse es tomarse del antebrazo, de esta parte donde hay más seguridad. Y nosotros tenemos que asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Verso 19, la cual tenemos como segura y firme ancla. Fíjense, no es solo firme, sino segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Hablando del tabernáculo, no se queda en la parte anterior, sino que penetra en el lugar santísimo, en el mismo lugar donde está el Señor, penetra dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Entonces es importante la esperanza basada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es nuestra firme ancla del alma. También porque es importante la esperanza dentro del cristiano. Bueno, es porque esta esperanza basada en la palabra de Dios nos hace fuertes y valientes. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 40 y el verso 31, dice que los que esperan en Jehová tendrán, ¿qué cosa? Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Sí, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Veamos lo que nos dice el profeta Isaías a este respecto. Isaías capítulo 40, verso 31. Y esto es una gran verdad. No podemos decir que no es así. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. El águila es el animal alado que más alto vuela, porque él debe tener una visión total de su entorno para poder cazar. Pero levantarán alas como águilas. Miren, dicen también que correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos la esperanza puesta en la palabra de Dios, somos nuevas personas. Somos valientes, somos fuertes, porque nuestra fortaleza y nuestra valentía ya no viene de nosotros, sino que viene dada precisamente por nuestro Señor. ¿Y por qué es más importante también esta esperanza en el creyente fundamentada en la palabra de Dios? Bueno, porque esta esperanza, querido hermano que me escucha, no falla. Esta esperanza no depende de las circunstancias del mundo, no depende de lo que el mundo ofrezca, no depende de
cómo el mundo se comporte para que nosotros podamos obtener esto. No, esta esperanza no falla únicamente porque depende de nuestro Señor. Miren lo que nos dice la carta a los Romanos, capítulo 5. Vamos a leer los versos del 3 al 5. Romanos capítulo 5, los versos del 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire lo que produce la tribulación, todo el camino que lleva cuando una persona está atribulada. Porque la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia prueba. Y la prueba, miren, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas personas no entienden bien este último versículo y la esperanza del versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchos piensan que es verdad, dicen, sí, yo no tengo vergüenza de hablar del Señor, no tengo vergüenza de que me vean como un cristiano. Y no se trata de eso, sino que esta esperanza que nosotros tenemos en nuestro Señor no nos será motivo de vergüenza. O sea, si nosotros tenemos la esperanza de que el Señor está con nosotros en todo momento, frente a nuestras tribulaciones, frente a nuestras necesidades, esta creencia, esta esperanza no nos avergonzará delante de otros. Otro no podrá decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y no que crees en Él? No quieres, no, sino que las personas verán cómo nosotros somos sustentados por un Dios todopoderoso, y en lo que ellos quizás en algún momento hablan mal de nuestra fe, glorificarán a Dios, porque se darán cuenta que no depende de nosotros, sino de nuestro buen Dios. Entonces, esta es la importancia de la esperanza en el cristiano. Pero el cristiano o el creyente también debe tener mucho cuidado, porque, bueno, es algo lógico que el incrédulo ponga su esperanza ¿en qué? En las riquezas. Por lo general, él espera o ansía tener las cosas y pone su esperanza ¿en qué? En tener un trabajo con un sueldo astronómico, en darse lujos. ¿Por qué? Porque pone su esperanza en las riquezas. Eso es normal en el incrédulo. ¿Y el creyente? Querido hermano, permítame decirle con mucha pena, le digo, hay muchos creyentes que también ponen su esperanza en el dinero. Muchos creyentes que ponen su esperanza en el cheque gordo que les llega a fin de mes. Y no solo los creyentes, hay muchos pastores que hacen lo mismo. Y no tienen puesta su esperanza en aquel que es todopoderoso para darnos todo lo que necesitamos, porque Él conoce nuestras necesidades. No, hay muchas personas creyentes que ponen su esperanza en lo que tienen, en lo que han podido acumular por los años. Y muchas veces se acumulan muchas cosas. Empiezan a pensar humanamente cómo pueden hacerlas crecer más. Y son creyentes, se dicen ser creyentes. Su esperanza no está puesta en el Señor, sino en las riquezas. Y de esto de aquí nos habla la parábola que contó el Señor Jesucristo y que se encuentra detallada en el Evangelio de Lucas. Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Vamos a leer los versos del 13 al 21. Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo:
Mirad y guardaos de toda avaricia. Miren el consejo del Señor Jesucristo aquí. Porque la vida del hombre no consiste, no se esperanza en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Aquí está. Voy a pensar humanamente. Esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados, muchas riquezas tienes guardadas. Me estoy confiando en qué, en mis riquezas. Entonces, lo tengo para muchos años, nos dice este verso. Entonces, repósate, come, bebe, regocíjate, porque tienes mucho, porque tu esperanza no está puesta en Dios, sino está puesta en qué, en tus riquezas. Come, bebe, alégrate. ¿Por qué? Porque no vas a tener ningún tipo de necesidad. Sin embargo, miren lo que nos dice el verso 20. Pero Dios le dijo, necio. Aquel que pone su confianza, su esperanza en las riquezas, es un necio. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Entonces vemos a la luz de la enseñanza que el creyente no debe poner su esperanza en lo que tiene, en las riquezas, no. Dios lo ha bendecido, sí, quizás, ¿con qué motivo? Con el motivo de que esta persona pueda bendecir a otro con lo que tiene, no con el hecho de acumular, no, no es así. Está bien que Dios bendiga a alguien y le otorgue riqueza, sí, muy bien. Pero esta persona con esas riquezas, con esos bienes, tiene que ayudar a otros. ¿Por qué? Porque eso no es suyo. Porque aquí no hay que hacer tesoros, me refiero a los creyentes, sino en los cielos. Los tesoros aquí no valen. Nos morimos y no nos llevamos nada. Todo el mundo muere, no se puede llevar la casa fabulosa que creó con sus riquezas. Todo el mundo muere y no puede llevarse los carros que se compró. Todo el mundo muere y no puede llevarse las joyas que se compró. Todo el mundo muere y no puede llevarse absolutamente nada de lo que ha obtenido aquí, fruto de sus riquezas. Sin embargo, el que muere con Cristo, ese sí va a heredar una vida nueva en una ciudad santa, una ciudad que es mejor que un palacio y va a ser tomado en cuenta por el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Qué gozo más grande. Entonces, mucho cuidado con poner la esperanza en las riquezas. Entonces, nosotros vemos también a la luz de la Biblia que los cristianos tienen o son llamados a ¿qué? A tener, ¿qué cosa? Esperanza. Miren, un cristiano debe manifestar en todo momento la esperanza que tiene en el Señor, en su Rey, en su Señor, en su amo. Miren lo que nos dice la carta a los Efesios, capítulo 1. Leamos los versos capítulo 4. Leamos los versos del 1 al 4. A ver, no, si estábamos bien. En el capítulo 1, el verso 18. Miren, capítulo 1, verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea,
somos llamados a tener esperanza. Pero ¿qué tipo de esperanza? ¿La esperanza que nos puede dar el mundo? No, no. Sino que aquí el apóstol Pablo pide al Señor que abra los ojos o que abra el entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Y sin duda la esperanza es, ¿qué cosa? El objetivo que nosotros tenemos como el final, vivir santamente para poder heredar esos cielos nuevos, esa nueva tierra y poder estar con nuestro Señor eternamente. Esa es la esperanza que nos debe mover. Ahora, esta esperanza tiene que también en el cristiano ser una misma. No es que podemos nosotros decir que los creyentes tienen diferentes tipos de esperanza, ¿no? O sea, yo espero en el Señor ser tomado en cuenta para tal ministerio. Dice, no, yo espero en el Señor ser una persona próspera, o yo espero en el Señor ser tal o cual cosa. No, no. El creyente, todos los creyentes deben tener la misma esperanza. Ahora sí vamos a la cita en Efesios 4, capítulo 4, los versos del 1 al 4. Miren, el consejo del apóstol Pablo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y empieza a decir una serie de adjetivos de cómo debemos nosotros ser. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, con amor, con paz. Y miren, el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, ¿en qué? En una misma esperanza de vuestra vocación. La esperanza del creyente tiene que ser una sola. Todos debemos tener esta esperanza en nuestra vida. Saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez y que debe encontrarnos viviendo de una manera santa para poder ir con Él a vivir eternamente. Una misma esperanza. El cristiano también debe abundar en esta esperanza. Sí, la esperanza no debe ser algo que esté guardada, no, tiene que abundar, tiene que desbordarse. Todo el mundo debe ver esa esperanza en nosotros. La carta a los romanos nos habla bien de esto. Romanos capítulo 15 y el verso 13. Miren, y el Dios de esperanza, miren cómo se refiere Pablo al Señor. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros abundamos en la esperanza, pero no por nuestro propio poder o por nuestra convicción. No, abundamos en esperanza cuando el Espíritu Santo nos da la fortaleza, la convicción para seguir adelante. Cuando nosotros ponemos nuestra mirada en esa esperanza eterna de vivir con el Señor Jesucristo por la eternidad, abundamos en esperanza. Y otra cosa más, debemos también ser perseverantes en esta esperanza. El cristiano debe ser perseverante en todo, más en la esperanza que tiene en el Señor Jesucristo. Carta a los Colosenses, capítulo 1. Capítulo 1, vamos a leer los versos del 21 al 23. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ya no somos los mismos. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El sacrificio del Señor Jesucristo no solamente es para salvarnos, sí, nos salvó de la forma
en que vivíamos, sí. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo también es ¿para qué? Para que nosotros podamos, ¿qué cosa dice aquí la palabra? Para que nosotros nos podamos presentar santos y sin manchas e irreprensibles. Entonces no cabe el término de que somos imperfectos o que tenemos que seguir siendo imperfectos. No, debemos ser santos delante de nuestro Señor. Sed santos porque yo soy santo, es el mandamiento que dio nuestro Señor y nosotros debemos cumplirlo. Fíjense, verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, no cabe el hecho de que no podemos perseverar en esta esperanza. Debemos hacerlo, sí. Debemos tener firme nuestra esperanza de ¿qué? De que vamos a vivir una vida eterna con nuestro Señor. Y eso nos lleva ¿a qué? A que nosotros tengamos que vivir delante de nuestro Dios en una forma santa. Debemos vivir en santidad delante de Él. Es el consejo del apóstol Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 1 y el verso 13. Miren, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y vean, y esperad. Aquí está la esperanza. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Miren lo importante de perseverar en la esperanza fundamentada en la palabra de Dios. Y creo yo que la esperanza en la vida del cristiano desarrolla una cualidad necesaria para todo creyente. Y esta cualidad es la paciencia. La paciencia frente a las pruebas duras que nosotros tenemos que afrontar, la paciencia frente a las circunstancias adversas que se nos presentan. Miren, esta esperanza desarrolla nuestra paciencia. La paciencia de nosotros no debe estar fundamentada en la esperanza de que algún día ya no exista más este virus. No debe estar fundamentada en una vacuna. No debe estar fundamentada en lo que puede hacer el hombre. No. La esperanza de que todo esto cambie, de que se vuelva a reactivar la economía, de que podamos saludarnos nuevamente con un abrazo o de mano. Esa esperanza de poder ver a nuestros hermanos otra vez, de estar juntos en armonía en la casa del Señor, esa esperanza no se fundamenta en el hombre. Se fundamenta ¿en qué? En la paciencia, en la fortaleza que Dios nos da, porque sabemos que Él tiene el control de todo lo que sucede. Y esto produce en nosotros, ¿qué cosa? Paciencia. El hecho de poder esperar. Miren la carta a los Romanos, capítulo 8. Vamos a leer el verso 23. Carta a los Romanos, capítulo 8 y el verso 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El apóstol Pablo se está refiriendo que sí, que la tierra también gime, casi como con dolores de parto, porque está esperando la libertad gloriosa en el Señor. Pero también nosotros gemimos y estamos pacientes, esperando ¿qué cosa? Esperando la redención, la adopción de nuestro cuerpo. Entonces, esta esperanza que nosotros tenemos firmes en que estamos con el Señor, produce ¿qué cosa? Paciencia. Y esta paciencia no se ve alterada. ¿Por qué?
Porque nuestra esperanza es fuerte. Fíjense, parece un trabalengua, pero no es así. No es así. El hecho de ser pacientes depende de que nuestra esperanza sea fuerte. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4 y el verso 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos, miren la esperanza, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Sí, soportamos el oprobio, soportamos las pruebas con una paciencia inamovible. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza no está puesta en las circunstancias del mundo. Nuestra esperanza está puesta en ¿qué? Dice aquí el verso 10. En el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Fíjense, eso es lo importante, donde debe estar fundamentada nuestra esperanza. Carta a Tito, capítulo 2, los versos 12 y 13. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Miren, aguardando la esperanza bienaventurada, la esperanza dichosa, la esperanza sublime y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nos mantiene firmes. Eso es lo que hace que nuestra paciencia sea firme, que nuestra esperanza está fundamentada ¿en qué? En la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, no debemos sentirnos impacientes si estamos atravesando por algún tipo de necesidad o algún tipo de dolor o angustia. Si su esperanza, mi esperanza, está puesta en el Señor, en lo que Él es, nuestro gran Dios y nuestro Salvador, que vive, que reina en los cielos y en la tierra. Si está puesta ahí nuestra esperanza, no tenemos por qué preocuparnos. Para nada, queridos hermanos. Y por último, la esperanza debe ser un gran estímulo para el cristiano. Sí, debe ser un gran estímulo porque nuestra esperanza, como lo dije, apunta ¿a qué? A la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y al estado eterno en el cual nosotros vamos a vivir. Miren, esto lo refleja más claro el apóstol Pedro en su segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3, los versos del 11 al 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos del 11 al 13. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, el mundo, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Miren, es una expresión de admiración. ¿Cómo no debéis andar vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Entonces, la esperanza en el cristiano es un gran estímulo, un estímulo de vivir santa, miren, santa y piadosamente. No es que lo digo yo, no lo dice un predicador, no, lo dice el mismo Señor, que inspiró a Pedro para que escriba estas palabras.
Nosotros debemos andar en santa y piadosa manera de vivir. No existe el término imperfecto. Cuando estamos en Cristo, la imperfección se va. Cristo derrotó la imperfección. Si usted aceptó a Cristo, no se sienta imperfecto. Busque la santidad, es muy diferente. Busque todos los días agradar al Señor en santidad y en piadosa manera de vivir. Eso es lo que debe hacer, mi querido hermano. Tanto usted como yo debemos buscar santidad delante de nuestro Señor todos los días, absolutamente todos los días. Satanás quiere que usted crea que sigue siendo imperfecto. No, ya no es. Ahora ya no. Cristo se llevó esa imperfección. Ahora lo quiere santificar. Permitamos que el Señor Jesucristo nos santifique todos los días. Miren, por último, la esperanza en el cristiano llega al clímax, al techo, al punto más álgido. ¿En qué? En lo que nos dice el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. ¿Por qué nosotros debemos perseverar en la esperanza? ¿Por qué debemos abundar en la esperanza? ¿Por qué debemos tener a la esperanza como un ancla para nuestra alma? Pues sencillamente en estos versos está la respuesta. Apocalipsis capítulo 21, los versos del 1 al 7. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Una descripción del Señor Jesucristo. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y miren lo importante: el que venciere, aquí está nuestra esperanza. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. No es una simple promesa. La esperanza del cristiano debe ser fuerte, firme, debe tener como objetivo precisamente esto, de que Dios al final de nuestra vida terrenal, o cuando ya venga el juicio, nos diga: yo seré tu Dios, y desde este momento eres mi hijo. Qué hermoso sería escuchar eso de las palabras mismas de nuestro Señor. Esas palabras del Señor Jesucristo cuando nos diga: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el seno de tu Señor. Fíjense. Entonces, el punto álgido de la esperanza del cristiano está basada en ¿qué cosa? ¿En nuestras fuerzas? No, mi querido hermano. Está basada en la palabra de Dios, la palabra bendita del Señor, que no engaña ni miente a nadie.
Querido hermano, es mi deseo que tanto su esperanza como mi esperanza estén fortalecidas, basadas, ancladas en la palabra del Señor, para que de esta manera nosotros al final de nuestros tiempos, al final de esta vida terrenal, podamos gozar de esta promesa grande que nos ha dado nuestro Señor, en la cual, como dice la palabra, Él será nuestro Dios y nosotros ya pasemos a un grado superlativo de vida, en la cual seremos llamados hijos de Dios. Amén. Oremos. Eterno Dios y buen Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Padre Eterno porque tu palabra nos refresca como ríos de agua viva. Sí Señor, te damos las gracias porque sabemos que tus promesas son verdaderas, porque tú no eres hombre para faltar a tu palabra. Señor, te rogamos en este momento que tú seas fortaleciendo la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Señor, si este mundo, por todas las calamidades, los problemas que muchas veces nos atañen, nos suceden, nos ha hecho que nuestra esperanza se diluya un poco, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo que tú seas fortaleciéndolo, Señor. Padre eterno, abre el entendimiento de nuestros hermanos para que comprendan que nuestra esperanza no está puesta en lo que podemos hacer nosotros, no está puesta en lo que el mundo nos ofrece, sino que debe estar cimentada en tu palabra, en las promesas que tú nos das y en los mandatos que tú nos exiges, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera santa delante de ti. Señor, que todos los días, Padre eterno, permitamos que tu Santo Espíritu nos vaya santificando para podernos presentar sin mancha, santos, puros, dignos, delante de nuestro Señor Jesucristo cuando regrese a la tierra por segunda vez. Padre bendito, te rogamos que nos vuelvas a reunir, Señor, para seguir estudiando de tu palabra. Lo rogamos en el santo y bendito nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén.